En Asia Menor, al sudeste de Turquía, en un área remota y salvaje de las planicies secas de Konya, se encuentra Çatalhöyük. Un antiguo asentamiento del periodo neolítico que de acuerdo a algunos, fue la primera ciudad construida por el hombre en Oriente Próximo. Desapareció del registro histórico durante miles de años, para ser redescubierta en 1958, saqueada durante los 60 y condenada al olvido por vergüenza entre 1970 y 1990. Pero en 1993 un arqueólogo de Cambridge descubrió que esas ruinas tan bien conservadas, en medio del paisaje inhóspito y escasamente poblado de Anatolia, eran en realidad una ciudad muy antigua. Y 20 años después, el mundo le dio la razón, porque ese sitio arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2012. ¿Quieres saber cómo era la primera ciudad de la que tenemos registro? ¿Cómo se vivía en ella? Y lo más enigmático, ¿por qué fue quemada y abandonada hace más de 7000 años? Quédate a ver este video, porque hoy responderemos a todas tus preguntas sobre este fascinante yacimiento. Y podrás juzgar, qué tan parecidos o diferentes somos, de aquellos que vivieron hace más de 10.000 años. Pero antes de comenzar, considera suscribirte a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un solo capítulo con las historias más interesantes sobre el origen de nuestra especie. Es sorprendente cómo los nuevos hallazgos pueden desafiar ideas que se han ido construyendo a lo largo de muchos años. Aún hoy, si realiza una búsqueda en Google sobre cuál fue la primera civilización, recibirá por respuesta que fue la mesopotámica hace unos 5000 años. A pesar de que hay muchos y bien documentados vestigios que muestran ciudades mucho más antiguas que eso, y que no son consideradas civilizaciones porque desafían las dataciones establecidas. Sin embargo, si queremos ser realmente juiciosos, ¿no deberíamos comenzar por aceptar lo evidente? ¿O acaso alguien cree que las ciudades se construyen solas, que no requieren la organización de miles de habitantes, o que establecer un conjunto de costumbres sociales puede hacerse sin crear una civilización, aunque ésta sea una forma incipiente? Çatalhöyük, o el túmulo del tenedor en idioma turco, es un antiguo asentamiento de los periodos neolítico y calcolítico, considerado el conjunto urbano más grande y mejor preservado de la época neolítica en Oriente Próximo. En su apogeo llegó a cubrir 3 hectáreas, repartidas en 2 montículos regados por un río extinto. Se han desenterrado 18 capas constructivas, siendo las más antiguas de alrededor del 8º milenio antes de Cristo. Está constituido por edificios de uso residencial, construidos con adobe finamente enyesado, que le daba a las paredes un acabado muy suave y ausente de ángulos rectos. Además, eran adornadas con murales que relatan las actividades de sus moradores y esculturas hechas con cráneos de bueyes y vacas. Las casas constan de una habitación común de unos 25 metros cuadrados y algunas estancias anexas. La habitación principal dispone de bancos adosados y plataformas para sentarse y dormir. También poseían una estufa de leña rectangular y un horno para hacer pan. Las habitaciones auxiliares se utilizaban para almacenar alimentos y animales. Se estima que su población pudo haber llegado a las 10.000 personas. Una característica pintoresca de este poblado era que carecía de calles y pasajes entre las casas, que se apiñaban y distribuían como un panal de abejas. Se cree que el acceso a las viviendas se hacía por los techos, que además eran utilizados como andenes y espacios públicos. La estructura en panal de las casas generaba una especie de muralla defensiva hacia el exterior. Aunque jamás se han encontrado signos de lucha o conflicto en las excavaciones, que abarcan un periodo constructivo de más de 3000 años. El 11 de noviembre de 1958, 2 arqueólogos británicos, James Mallard y David French, viajaban en un Land Rover por un camino de tierra a 45 kilómetros de Konya,
al sur de la península de Anatolia, cuando divisaron un montículo que parecía extraño a la distancia. Su instinto profesional los llevó a encaminar el auto hacia la colina y con solo descender, empezaron a observar incontables fragmentos cerámicos desperdigados en todas direcciones, y unas extrañas oquedades en el suelo que indicaban que algo estaba enterrado debajo. Muy emocionados empezaron a saltar de júbilo, por lo que imaginaban era una tumba. Inocentes de que ese descubrimiento desataría una montaña rusa, que los llevaría del cielo al infierno en un abrir y cerrar de ojos. Durante los 4 años siguientes, desenterraron 160 edificios e incontables piezas cerámicas, joyas, adornos y herramientas. Las piezas revelaron que esta región de Anatolia había sido el foco de una cultura avanzada durante 2500 años, entre el 8000 y el 5600 a.C. Esto lanzó al estrellato internacional a Maillard, que a partir de entonces se convirtió en el arqueólogo prehistórico más conocido del mundo. Pero a finales de 1965, un escándalo acabó con su carrera, enterró sus excavaciones y su credibilidad como arqueólogo. Déjeme le cuento la historia. ¿Conoce usted la expresión, el pez muere por la boca? Pues nada podría haber sido más literal. En la cúspide de su carrera, Maillard hizo un informe sobre un yacimiento nuevo en el área de Doral, en la provincia de Bursa. Este informe iba dirigido al director del British Institute of Archaeology de Ankara, Sir Seton Lloyd, quien lo publicó en The Illustrated London News, como parte del proceso de divulgación de los estudios que su institución financiaba. En la noticia, se incluían fotos y dibujos de las piezas encontradas. Inmediatamente, las autoridades turcas se dieron cuenta de que los artefactos no habían sido registrados ante el Ministerio de Cultura, y llamaron a interrogatoria a Maillard, quien inicialmente confesó haber mentido en el informe remitido al British Institute, pues las piezas fotografiadas no habían sido realmente excavadas por él, sino que eran propiedad de una mujer llamada Anna Papastrari, residente de Esmirna. Como soporte de su afirmación, entregó una carta remitida por Papastrari, donde le invitaba a ver los objetos y emitir una opinión profesional. La policía turca descubrió que tal persona no existía, y por el contrario, que la carta de invitación había sido escrita realmente por Arlete, la mujer de Maillard. Él fue acusado de robar antigüedades y expulsado de Turquía. Para agravar su situación, en 2018 su hijo y el geoarqueólogo alemán Eberhard Sanger publicaron una investigación según la cual Maillard había fabricado extensas falsificaciones en apoyo de sus tesis sobre el papel de la mujer y las deidades femeninas al interior de esta cultura, lo que terminó por sepultar cualquier atisbo de credibilidad alrededor de su carrera. Después de este escándalo, el yacimiento permaneció inactivo hasta el 12 de septiembre de 1993, cuando comenzaron las investigaciones dirigidas por Ian Hutter, profesor de la Universidad de Cambridge, que desarrolló los proyectos más ambiciosos excavados en ese lugar. Él escogió el lugar para su primer ensayo real a nivel mundial de su entonces controvertida teoría de la arqueología postprocesual. Un movimiento surgido en Gran Bretaña en los años 80, que aboga por la imposibilidad de una arqueología totalmente objetiva y que actualmente se acepta en la mayoría de las facultades. En muchos sentidos, Çatalhöyük fue una sociedad adelantada para su época. Análisis de los restos humanos encontrados revelaron que sus habitantes estaban bien alimentados y que todos comían más o menos las mismas cosas y porciones. Además, sus viviendas eran similares en tamaño y equipamiento, siendo los bellos murales la principal diferencia entre unas y otras. Esto indica que eran una sociedad igualitaria, con pocas divisiones sociales y en donde probablemente se desconocía la pobreza. Paradójicamente, esto no vino acompañado de un sistema de gobierno o centro administrativo. No se sabe cómo se organizaban, pero aparentemente, todos los habitantes tenían la misma importancia, propiedades y acceso al agua y los alimentos. Lo que ilustra una auténtica utopía alcanzada en plena edad de piedra. Los investigadores encontraron indicios de que ya en aquel entonces se cultivaban cereales como el trigo y la cebada, así como guisantes, garbanzos, lentejas y lino. En las colinas circundantes se encontraron árboles de almendra, pistacho y manzana.
Además, los fogones contenían abundantes fragmentos de huesos de ovejas, caballos, cabras, conejos, cerdos, perros y otras mascotas, demostrando que la domesticación animal sucedió al menos 4000 años antes de lo que se nos había dicho. También hallaron depósitos de cerveza artesanal y evidencia de la fabricación de aceite para cocina. Como pueden observar, los habitantes de Çatalhöyük gozaban de una existencia relativamente cómoda y segura en pleno neolítico. Además, eran muy limpios. Se ha encontrado muy poca basura en sus yacimientos, al punto que se cree que la misma era quemada o enterrada sistemáticamente. Las casas también muestran evidencias claras de haber recibido restauración y mantenimiento preventivo con los años. Tenían estándares de salud muy superiores a los observados incluso en asentamientos posteriores a ellos, y por lo tanto, su expectativa de vida era 15 años mayor a la de otros lugares del mundo. Finalmente, y como dato curioso, en Çatalhöyük se encontró lo que se cree es el mapa más antiguo del mundo. Un mural del año 6600 a.C. que representa una erupción del volcán de dos picos Hasan Dağ, ubicado a 130 kilómetros al noreste del yacimiento. En él se incluye una vista aérea del plano urbano de la ciudad, que no solamente es exacta en términos geográficos, sino también en términos históricos, pues los geólogos han confirmado la erupción relatada en el mismo. No se sabe si esta gente practicaba algún tipo de religión, aunque parece evidente que creían en la vida después de la muerte, y profesaban algún tipo de creencia animista relacionada con la fertilidad y los animales. Aunque no se encontraron iglesias o lugares de culto, la presencia de cráneos, especialmente de bueyes y toros, induce a pensar que tales animales tenían un profundo peso simbólico que somos incapaces de entender hoy en día. El tratamiento dado a los cadáveres es digno de mención. Enterraban a sus muertos en los cimientos y las paredes de las casas, pero antes, solían remover los cráneos y pintar los huesos de rojo ladrillo, verde y azul. Estos cráneos se mantenían exhibidos a la vista de todos, y se cree que era una forma de culto a los antepasados. También se encontraron murales que muestran buitres devorando cuerpos humanos, algunos de ellos decapitados, en una imagen temprana de las prácticas funerarias adoptadas por el zoroastrismo 6500 años después. Además de enorme, la ciudad era muy antigua. En las excavaciones se encontraron al menos 18 capas de ocupación humana, que demuestran que la ciudad fue construida y reconstruida durante miles de años. De hecho, las estimaciones más conservadoras apuntan a que el lugar estuvo habitado como mínimo 2000 años. Curiosamente, cada 80 años solían enterrar la casa que había construido y procedían a levantar una nueva edificación sobre la anterior, en una costumbre que ya habíamos observado en otra cultura muy antigua llamada los Cucutén y Tripilla, que solían quemar hasta los cimientos sus casas cada 70 años, en un ritual de renovación que aún escapa a la comprensión de los arqueólogos. Si quieres saber más sobre los Cucuteni y sus ciudades vitrificadas, puedes ver el video que hicimos sobre ellos en la tarjeta que aparece en la parte superior. No sabemos por qué desaparecieron, pero estamos bastante seguros de cuándo, porque antes de irse, hace unos 7600 años, quemaron la ciudad, y gracias a ello, el adobe de las paredes se coció y soportó con entereza los milenios que separan su construcción de su descubrimiento. Si no hubieran quemado la ciudad, probablemente no la habríamos encontrado, pues dada su antigüedad, es poco probable que el adobe hubiese resistido tanto. Nadie sabe por qué quemaron la ciudad y se fueron. Su desaparición es uno de los misterios, además de su nombre y grupo étnico, que se desconoce por completo. Sin embargo, sabemos que no se produjo como resultado de un conflicto, porque asombrosamente, no se encontraron rastros de confrontación en ninguna de las 19 capas de ciudades apiladas que conforman el yacimiento. En conclusión, esta gente habitó esta ciudad por más de 2000 años sin guerras ni invasiones. Si esto no muestra el alto desarrollo social alcanzado por ellos, no se me ocurre que otra cosa podría hacerlo. Una sociedad totalmente envidiable. Y esto es tal vez el aspecto más paradójico de Çatalhöyük,
porque a pesar de haber sido fundada hace 10.000 años y haber desaparecido hace 7.000, mucho antes de que aparecieran las primeras civilizaciones, su sociedad ya era igualitaria, próspera, bien alimentada y cómodamente guarecida. Mucho mejor de lo que vivimos ahora. ¡Qué vaina! Cualquiera que diga que el pasado fue mejor tendría razón. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que las civilizaciones antiguas eran más equilibradas y prósperas que las actuales? ¿Te parece que estamos mejorando o desmejorando con los milenios? Deja tu opinión en la caja de comentarios, y si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, para que ellos aprendan un poco de las civilizaciones antiguas. Y si eres un fanático de los enigmas arqueológicos y te apasiona la historia, considera suscribirte a este canal, porque subimos videos todas las semanas. Nos vemos en el próximo video.